Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar tiempo para que vayan llegando. Bueno, ya veo que está. Buenas noches a todos. Yo puse acá, perdón. Bueno, entonces hoy tenemos un tema muy importante para estos tiempos. Bueno, siempre ha sido importante, pero creo que es bueno empezar a darle la importancia que realmente merece. Vamos a hablar acerca, pues, de muchas cosas que encierran esto, pero como que el enfoque va a ser la depresión, que es, y hoy tenemos una excelente invitada. He tenido la oportunidad de conocerla y es una persona sabia y también pues una ventaja que no es como ay ahí porque si no es una profesional. Ella es psicóloga también, pero lo más importante es que es una mujer temerosa de Dios. Entonces no solamente vamos a aprender acerca de qué es la depresión, nada de eso, sino que también vamos a aprender principios bíblicos de cómo se puede tratar este tema. Algo importante que quiero resaltar de ella, si ustedes no la siguen, sígala. Tiene una página que en Instagram que se llama ce.heart de corazón y alma. Pues traduzcan ahí, lo buscan en Instagram. Ahí ella está publicando artículos acerca de eso, entonces es muy bueno que podamos leer acerca del tema. Y hoy quiero resaltar algo que ella dice y que su propósito es empoderar a la iglesia a cerrar la brecha entre los temas de la salud mental y la cristiandad. Entonces, estén ahí dispuestos para recibir, y si usted conoce a alguien que tal vez esté pasando por una situación así de depresión, compartan este link y también queremos invitarlos a que hagan sus preguntas, ¿sí? No tengan pena, no tengan miedo, la idea es poder ser una ayuda hoy para ustedes que de pronto estén pasando o conocen a alguien que pase por eso. Entonces, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Cata Escobar. Hola Angie. Hola Cata, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la Súper. invitación. No, contentísimos de poder tenerte hoy aquí en nuestra emisión del día de hoy. Gracias por disponer tu tiempo y bueno, por toda tu sabiduría que tienes acerca de este tema. Tan linda, gracias. Y bueno, no sé si quieras decirnos algo antes de empezar, quién eres, por qué sabes del tema, qué... Claro que sí, bueno, pues ya todos saben, me llamo Catalina, yo soy psicóloga graduada de la Javeriana, también soy graduada de REMA en Estados Unidos. Esos son como mis credenciales. Creo que de lo que estabas hablando ahorita, de mi pasión, quería contarles un poquito de dónde viene. El año pasado fue un año complicado para mí en muchos sentidos y la verdad también pude ver muchas situaciones dentro de la iglesia que no entendían. El año pasado mucha gente cometió, o sea, pastores, gente cristiana se suicidó mucho y yo decía como algo tenemos que estar haciendo que no es, o sea, algo tenemos que estar haciendo mal o algo no tenemos que estar haciendo para que esté sucediendo. Y un día estaba, no sé, en mis tiempos de oración y Dios puso en mi corazón eso, lo que tú decías, el hecho de poder cerrar la brecha entre todo lo que tiene que ver con la salud mental y la cristiandad, porque a veces pienso que la brecha que hay es lo que está haciendo que no podamos ser tan efectivos con aquellas personas que pueden estar pasando por esas situaciones, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Así es.
Sí, y es realmente importante. En uno de tus artículos, de hecho, tú resaltas Lucas 4:18, donde Jesús dice, habla de sí mismo y dice, ¿cuál es mi propósito? Y entre esos, a veces pasamos por alto, decimos, sí, echar fuera demonios, sí, dar vista a los ciegos, pero ignoramos la parte donde dice, vine a sanar a los quebrantados de corazón. Y realmente corazón también está hablando del alma y en el alma están los pensamientos. Entonces, realmente es muy importante que esos temas sean tratados en la iglesia. Sí, realmente cuando Dios puso el empezar el blog, que empecé ahorita en esta cuarentena, o sea, lo pensé bastante, porque eso fue como que en agosto del año pasado. Sí. Empecé a escribir el primer artículo y fue un poco complicado por el hecho de que era algo muy personal. Sí. Entonces, me tomó mi tiempo, pero Dios me dio este versículo. O sea, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón y Wow. pues me puse a estudiarlo y decir qué significa los quebrantados de corazón. Y en últimas, en la palabra, y no te puedo decir ahorita el griego eso, porque pues no, yo lo estudié, pero no lo escribí así como tal. La palabra corazón ahí hace referencia al alma, Sí. hace referencia al alma que son nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra mente, ¿sí? Porque Así sabemos es. que en la Biblia a veces el corazón también habla del alma y del espíritu, pero en este específico habla solamente del alma. Entonces Jesús vino a sanar a los quebrantados del alma. Oh, Entonces, eso es como el versículo que he tenido para empezar y para trabajar en esto que es como algo que Dios me puso para que empezara a hacer. excelente, excelente, porque lo que tú dices es cierto, a veces de pronto somos muy espirituales y ay, todo, y gloria a Dios por eso, pero lo que tú dices, en esas cosas también Jesús le dio importancia. Y ahí uno mira como el amor de Dios tan grande que mira aún esos detalles que tal vez uno a veces pasa por alto. Y bueno, hoy quiero mencionar que hay dos tipos de personas viéndonos. Una, las personas que quizás han pasado por depresión y están interesados en saber cómo puede salir uno de esta situación. Y dos, las que quizás no pasan por eso, pero tienen o de pronto más adelante van a conocer a alguien, entonces es importante que estemos muy atentos para saber cómo tratarlo, ¿sí? Porque eso uno es como, ay, deja de estar triste, qué bobada. Uno es así, y porque tal Sí. vez uno no le da la relevancia, ¿cierto? Es como, ay, este solo se la pasa se cree el ombligo del mundo porque, no sé, solo piensa en él y es un egoísta, pero uno no sabe realmente en el fondo qué hay en eso. Entonces, pues todo el mundo es bienvenido hoy aquí porque es un tema para todos. Entonces, Uh-huh. te doy pie para que nos cuentes, bueno, qué es la depresión, sus causas. Bueno, les voy a contar, pues la depresión es un trastorno clínico, sí, o sea, esta es la definición como formal, trastorno clínico que interfiere con las actividades cotidianas. Son emociones extremas negativas y son sentimientos de inutilidad y culpa demasiada. ¿Sí? O sea, es una persona que no es una tristeza común, no es como estoy triste porque, no sé, se me cayó el helado. No, es algo que ya es un poco llevado al extremo. ¿Sí? Okay. Eh, y hay muchos tipos de depresión. La gente a veces, y de pronto lo que uno ve, es una persona deprimida, la que no se levanta de la cama, la que siempre está como, sí, como llorando, como todo, pero hay muchos tipos de depresión. ¿Sí? Okay. Y, y realmente es algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia a ver, porque hoy en día hay mucha gente que tiene lo que se llama depresión funcional. ¿Y qué es la ¿Cuál depresión es? funcional? Son personas que funcionan normalmente, pero sufren los mismos síntomas de una persona que puede tener depresiones mayores, ¿sí? Son personas que realmente no tienen ganas de hacer nada, que les cuesta el día a día, personas que piensan que realmente su vida ya no vale la pena, ¿sí? Y realmente esta depresión funcional es más complicada de diagnosticar, porque normalmente la gente que tiene depresión funcional tú no ves lo que normalmente ves, lo que normalmente piensas, no se ve como no, tú piensas que una persona deprimida debería verse, ¿sí? Ah, ok, es como la máscara.
Sí, es como una más, no es como una más, sí, o sea, ellos siguen con su vida, siguen con muchas cosas, es como que lo llevan por dentro. ¿Sí? Ah, ok. Y es algo que, digamos, yo veía el año pasado, en serio, fueron como 4 o 5 pastores que yo supe en Estados Unidos que se suicidaron y yo decía, ¿cómo nadie se dio cuenta? Wow. ¿Cómo nadie pudo ver qué es lo que estaba pasando? ¿Sí? O conozco gente que ha tenido familiares que han cometido suicidios, como porque nadie se dio cuenta que esta persona estaba pasando por eso, porque la depresión funcional es más difícil de ver, porque Ujú. toca estar pendientes a detalles un poco más pequeños, porque la gente sigue riéndose, sigue interactuando con los demás, pero eso no quiere decir eh, que no tenga los mismos síntomas o síntomas muy parecidos a las personas que tienen depresiones mayores. Simplemente que siguen funcionando en su vida diaria. Una persona con una depresión mayor, su vida diaria ya no funciona, que son las personas que normalmente vemos que están en la cama, no se pueden levantar, como que sí, como un poco Sí, desahuciadas, por decirlo de alguna sí. manera. Y, y, y es importante, ¿por qué? Porque, y algo que siempre es, normalmente una persona con depresión mayor va a un psiquiatra, lo diagnostican y empieza a tomar antidepresivos. Y normalmente el suicidio no sucede cuando una persona está en un episodio de depresión mayor. El suicidio sucede cuando la persona empieza a tomar los antidepresivos, porque una persona con Sí. depresión mayor no puede hacer nada, no quiere hacer nada, pero cuando ya empieza a sentirse mejor es cuando toma esas decisiones. Y es por eso que las personas con depresión funcional tienden a suicidarse más, Wow, qué porque tremendo. siguen funcionando. Entonces Claro. toca tener, o sea, en eso son cosas pequeñas. Y yo pienso que nosotros como cristianos tenemos un aliado gigantesco que es el Espíritu Santo. Amén. Y el Así Espíritu es. Santo nos puede revelar y Él nos puede mostrar cómo ayudar a la gente. A veces tomamos por sentado cuando el Espíritu Santo nos dice, saluda a esta persona, o sonríele, o pregúntale cómo está, porque es que no sabemos lo que la otra persona está pasando y no sabemos si de Wow. pronto el solo hecho de que esa persona sienta que es vista por ti con una sonrisa, con un saludo, puede ayudar a que abrir una puerta para tú poder tocar su vida. ¿Sí? Wow, Y de claro. pronto evitar también que esa persona cometa un suicidio y cambie no solamente obviamente su vida, sino la vida de Sí. todas las personas que están alrededor de ella. Entonces, eso es un poco, ¿qué causa la depresión? Muchas cosas. Lo primero son desbalances químicos en el cerebro, son neurotransmisores que no están funcionando bien, desbalances hormonales, también son rasgos hereditarios. Las personas que han tenido familia que ha sufrido depresión o de cualquier enfermedad mental es más propensa a acontecimientos traumáticos. También Sí. hay personalidades que son más proclives a cierto tipo de cosas que otras. Y yo quiero hacer la salvedad, yo sé que somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? Amén. Y sí lo somos. Y entonces las cosas hereditarias, nosotros tenemos el poder de romperlas en nuestra vida. ¿Sí? Ujú. Nosotros tenemos el poder de sobrepasar cualquier acontecimiento traumático, pero tenemos que entender que también esto es algo físico. ¿Sí? Sí. Es algo que está pasando también en el cerebro, es algo que no está bien, es como, y yo lo pongo mucho en mi blog, es como cuando alguien tiene cáncer, cuando alguien tiene diabetes, o sea, tú a esa persona no le dices como, es porque eres una pecadora, entonces por eso te pasó, ¿sí? O tú no le dices, mire, a ver qué hace, deje de estar enfermo. Wow, No, sí. tú la ayudas, tú Abrió estás ahí puertas. para ella, ¿sí? Sí. Tú estás ahí para ella. Y es lo mismo, porque nosotros tenemos una persona cercana a nosotros que ha sufrido depresión, que ha intentado suicidarse varias veces. Y una vez estaba hablando con alguien y una persona me dijo, ay, pero ¿por qué no simplemente, esta persona no es cristiana, ¿no? Empecemos por ahí. Entonces, ¿por qué no simplemente, no sé, renueva su mente y ya eliges que no es tan fácil? Porque si tú tienes cáncer o si tú tienes diabetes, los médicos saben exactamente qué hacer. Los médicos saben exactamente dónde tienen que abrir, si tienen que sacar un tumor o muchas cosas, pero con las cosas de la mente, a ti no te pueden abrir la mente y decir, aquí esto te sacó esto, tú ya estás bien, porque además la psicología y la psiquiatría son
eh, unas ramas de la salud mental que son muy nuevas. Entonces, son cosas en las que todavía se está estudiando mucho y es el estudio de la mente, el cerebro, que no es tan fácil como el estudio. O sea, una persona se muere, a ella la abren y pueden ver cómo están todas las cosas, pero los neurotransmisores, cómo funcionan, pues la persona se murió, ya no puedes ver cómo funciona su cerebro. Entonces, son Claro. cosas que obviamente también son médicas y que nosotros como iglesia tenemos que entender. Sí, o sea, son médicas y tenemos que ayudar a esa gente como ayudamos a una persona a tener fe cuando está pasando por un proceso de quimioterapia o de cáncer, o cuando una persona está pasando por un proceso, no sé, con lo que sea que pueda haber enfermedad física. ¿Sí? Porque también es una enfermedad, también es algo que, y así como una persona enferma físicamente no puede cumplir el llamado de Dios para su vida, una persona con una enfermedad mental tampoco puede cumplir con el propósito de Dios para su vida, porque Dios necesita que estemos completos, por eso es que Él nos dio la sanidad, porque Él necesita Amén. que estemos bien para cumplir. Y algo que a mí me gusta mucho, como he estado estudiando mucho esto, es siempre hablamos como Jesús fue lastigado, o sea, por sus llagas fuimos nosotros curados, pero se nos olvida que a Jesús le pusieron una corona de espinas. Y yo estuve leyendo y todo, pues no tiene, o sea, realmente que uno diga etimológicamente, todo tiene una de esas, pero, y es más, el año pasado en una predica, Pastor John le dijo, eso también tiene que ver con todo lo que va en nuestra mente. Jesús llevó Wow. también cosas por nosotros. Amén. Jesús pasó por muchas cosas, Jesús sudó sangre. Y eso es una enfermedad que existe. Se llama verá, yo busqué y es un nombre súper, hematoidrosis, ¿sí? Y solamente Ok. una persona que está, es una respuesta física a una situación de ansiedad extrema. O sea, Jesús Wow. cuando sudó sangre estaba pasando por una situación de ansiedad extrema porque él sabía que iba a sufrir. O sea, él sabía que le iban a latigar, él sabía que le iban a pegar, sabía todo lo que iba a pasar. Y eso le causó ansiedad. Es decir, Jesús sabe lo que las personas que están pasando por estas cosas porque él lo sintió. Fue tan así que él sudó sangre. O sea, no es algo que fue milagroso, no, es una situación médica en la que las personas cuando están en una situación de ansiedad extrema o de estrés extremo, los vasos se dilatan, se rompen y tú empiezas a sudar sangre. Wow. Entonces, es entender que nosotros como iglesia necesitamos empezar a ayudar a estas personas y no solamente decirles como que es importante, renovar la mente es importantísimo, o sea, con la palabra de Dios, pero a veces la gente también necesita ayuda médica, ayuda profesional. Y la iglesia a veces no entiende que es que la consejería no es ayuda profesional, ¿sí? La consejería es muy importante porque la gente, y yo lo digo por también mi experiencia personal, o sea, la parte bíblica de Dios es lo único que de verdad puede cambiar todo, puede sanarte de una depresión, de una ansiedad, de una psicosis, de cualquier cosa que te estés pasando. Amén. Pero a veces se necesita ayuda profesional, así como una persona con, no sé, diabetes necesita al médico para que y puede tener fe para ser sana de la diabetes, pero pues cada uno llega como siempre nos han enseñado, o sea, uno tiene que saber a qué nivel de fe está y de ahí partir, ¿sí? Es lo mismo con esto. Y yo pienso, y es algo que he meditado mucho, yo siento, y esto tú lo sabes, pues ya llevo mucho tiempo trabajando con los jóvenes en la iglesia, y yo siento que sobre todo los jóvenes, y pues pero pasa en todas las personas, le digo los jóvenes porque es con lo que yo trabajo, es Sí. nosotros somos tan fuertes en la sanidad física, nosotros tenemos tanta palabra y sabemos tanto, que claro, el diablo nos ataca, pero nosotros sabemos cómo contraatacar. Pero yo siento que el diablo sabe que nosotros no sabemos cómo funcionar con las enfermedades mentales. Y está Wow. atacando muchísimo a la iglesia con enfermedades mentales, porque todavía no sabemos cómo pararnos, cómo
como creyentes en nuestra posición en Cristo y decir, así como una persona puede ser sana de cáncer, SIDA, diabetes, lo que sea, dolor de cabeza, yo puedo ser sana de una depresión, de una ansiedad, de ser bipolar, de tener esquizofrenia o lo que sea. Entonces, no sé. No, buenísimo, excelente. O sea, eso que dices es muy bueno porque tal vez hay muchos que están como, wow, qué bien la relación de la psicología y la fe. Uno siempre es como, no, los psicólogos no tienen nada que decir, va en contra de la fe. Y todo lo que tú estás haciendo es unir las dos cosas y que de verdad sea algo provechoso para aquellos que tal vez lo que tú dices, uno como, ay, renueve su mente. Somos muy espirituales, pero no miramos más allá y ver de pronto esa necesidad que hay en el corazón de las personas. Entonces, es una buena, muy bueno lo que estamos haciendo hoy porque es darse cuenta que realmente esto hace parte también de la gran comisión, hace parte también de lo que, del corazón de Dios, ¿no? Que Sí. al fin son las personas. Entonces, es muy bueno todo lo que nos estás diciendo. Y bueno, por ejemplo, tú hablabas un poco de la ansiedad. ¿La ansiedad es un paso para llegar a depresión o cómo? No necesariamente. Tú puedes sufrir normalmente la ansiedad y la depresión van de la mano. Pues van junticas. Pero no necesariamente una persona que sufre ansiedad sufre depresión. ¿Qué es la ansiedad? Porque no es lo mismo que la depresión. Primero hay muchísimos tipos de ansiedad, no hay solamente uno, ¿sí? Hoy en día lo que más sufre la gente yo creo que es ansiedad social, pero hay ansiedad de todo, o sea, hoy en día hay de todo. Y es cuando se presenta un miedo intenso o excesivo hacia una situación, hacia la situación que lo causa. ¿Sí? Entonces, voy a poner mi ejemplo personal con respecto a la ansiedad. Cuando yo tengo crisis de ansiedad, mi miedo es que la gente no va a comprenderme y no va y me va a rechazar. Entonces es un miedo extremo en el que yo empiezo a hacer, o sea, empiezo a pensar en muchas cosas, entonces empiezo a actuar de tal manera que yo me protejo a mí mismo, pero al mismo tiempo no molesto a los demás, ¿sí? Porque es como un miedo intenso y excesivo, es persistente, es desproporcionado, ¿sí? Entonces es un poco diferente a la depresión. Y la ansiedad puede llevar a llevar ataques de pánico, por ejemplo. Que un ataque de pánico es cuando tú sientes que no puedes respirar, empiezas a sudar, como que estás angustiado, como que esto puede llevar a un ataque de pánico, pero no necesariamente. Y la ansiedad hay gente que sufre ansiedad más persistentemente, otros que solamente son crisis o ataques. Es muy diferente a cada persona. Realmente es en todo esto de las enfermedades mentales hay generalidades, pero realmente cada persona es única, ¿sí? Es como con el autismo. Hoy en cualquier persona que sea diagnosticada con autismo pueden ponerla como en una, ¿cómo se llama? Como en una categoría del espectro, pero cada caso es totalmente diferente. ¿Sí? Y eso pasa pues también con lo que respecta a la depresión, a la ansiedad y todas esas cosas. Y quería aquí, porque había preparado algo que me gusta mucho, en 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela, hablando de Dios, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y me gusta mucho porque aquí lo que muestra es, todos hemos pasado por cosas y todos hemos pasado por situaciones y lo que Dios nos llama es, así como Dios nos dio consuelo, nuestra tarea es darle consuelo a otros. Y en Romanos 8, si no estoy mal, dice que los que son maduros tienen que llevar la carga a aquellos que no son tan maduros. Y yo cuando pienso en este versículo pienso que todos somos maduros en algunas áreas y en otras áreas nos falta madurar.
En algunas áreas ya tenemos un poco más de perrengue, como le digo yo, y en otras falta. Entonces, por eso Dios quiere que estemos en comunidad, para que nos ayudemos los unos a los otros. Y Amén. Wow. realmente todas estas enfermedades, la comunidad es muy importante, quien nos rodea es muy importante, porque de eso depende mucho el éxito, porque Sí. obviamente, como yo decía, un cáncer es difícil y he podido ver gente y admiro mucha gente que ha pasado por situaciones, que ha salido de cáncer y no es algo fácil, ¿sí? Porque pues va todo y es tu cuerpo, pero aquí es en tu mente, tú estás todo el tiempo en tu mente y te están atacando y yo estoy segura que, y yo soy una fiel creyente, que todo, o sea, que las enfermedades mentales obviamente tienen parte biológica y no todo es espiritual y no es que una persona esté poseída siempre, porque además tampoco podemos llegar a este extremo, o sea, como todo es posesión y todo es, sí, así como una persona con cáncer no está poseída, pues una persona que puede sufrir las cosas tampoco, o sea, pero sí todo tiene un lado espiritual. Y Así obviamente es es. el diablo tratando de acabar con esta generación, ¿sí? Es Así tratando es. de alejar esta generación de Dios. Y es, yo pienso, y hablo por mí, hablo por ti, como es nuestro deber ayudar a esta gente que está pasando. Yo trabajo como psicóloga clínica, hago procesos con niños y con jóvenes y he trabajado con mucha gente que sufre ansiedad, sobre todo, que sufre depresión y realmente sí se trabaja la parte profesional, pero lo que en último, lo que hace la gran diferencia es Dios, es su palabra, Amén. Así pero es es. saber coger esa palabra y meterla dentro del proceso de la persona de, venga, sí, trabajemos la parte clínica, pero si es posible porque hay gente que no lo quiere hacer, ¿sí? Porque pues además no puedes obligar a una persona que no es cristiana a hacer algo, pero Sí. así como muchas cosas que vemos en el mundo que uno dice, eso está en la Biblia, pues que la gente no, sí, como es Leanla. igual a, ¿sí? A Sí. mí, yo el otro día le decía a alguien, hablamos y no me acuerdo, estábamos hablando a alguien, estaba yo hablando con alguien de un paciente y yo le decía que estábamos trabajando con un paciente en la programación neurolingüística. Entonces, ¿qué es eso? No sé qué, y es básicamente la programación neurolingüística de renovar tu mente. Y es, Porque es programar con lo que tú hablas tu mente. Entonces, es renovar ajá, tu mente. Lo que pasa es que el mundo le da otro nombre. ¿Sí? así es. Y es para todos. Creo que a veces hemos estigmatizado tanto las enfermedades mentales que la gente piensa o que está loca o que está en pecado o le da pena hablar al respecto y la idea es empezar a abrir espacios donde la gente se sienta cómoda y decir, carajo, yo estoy pasando por esto, necesito ayuda. Así Necesito es. ayuda, porque nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros, no estamos para ser perfectos. Yo pienso que Dios siempre ha sabido que no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo, ¿sí? Y creo que es tiempo de dejar de lado la iglesia que es perfecta en el sentido de que, entonces, si somos hijos de Dios, somos perfectos. Sí, somos perfectos en nuestro espíritu, obviamente, pero todavía tenemos que renovar nuestra mente. Pablo dice que él seguía corriendo su carrera y Así es. corremos Amén. nuestra carrera y ayudamos a los otros y nos ponemos en el lugar de los otros. Yo a veces digo, pues es un poco de lo que voy a hablar en mi siguiente post, es como necesitamos más misericordia. Wow, sí La es. iglesia perdió su misericordia y la misericordia es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y no solamente con la gente nueva, ¿sí? Yo pienso, digamos, y volviendo al tema, con los pastores, pues que a mí me impresiona la cantidad de pastores que estudiaban, yo decía, hay gente que conoce la palabra, que está enseñando la palabra, pero hay algo que no está conectando. ¿Y dónde está la iglesia? Porque Wow. el hecho de que sea el pastor o que sea el líder o que sea muchas cosas, no quiere decir que esté exento a las pruebas, no quiere que esté exento a que el diablo lo ataque. Y la iglesia está ahí para apoyar, claro, a los que acaban de llegar,
pero también a los que están arriba. Entonces es como, es tiempo de tener más misericordia, es tiempo de entender que la gente que tiene problemas de enfermedad mental no están locos, simplemente tienen desbalances en su cerebro, ¿sí? Y yo hablaba de la ansiedad y de la depresión, pero hay muchos otros. Hay gente que es maníaco-depresiva, hay gente que es esquizofrénica y que puede que no hable al respecto, que son un poco menos conocidas, pero son cosas con lo cuales no es tan fácil vivir. No, Y nosotros claro. como iglesia necesitamos ayudarles a hacer más fácil la vida, porque a veces siento que ponemos más cargas, como tienes que ser perfecto, tienes que esto, entonces tú ya eres y ya tienes que hacer, sí, tenemos que crecer y madurar, claro, pero estamos para ayudarnos porque es que nadie está exento, absolutamente nadie, y la idea es poder salvar la mayor cantidad de gente posible, no solamente de enfermedades mentales, sino del mundo. Y es Amén, así algo es. que hoy en día está muy, o sea, hoy en día la Mm. cantidad de gente que sufre enfermedades mentales es abrumadora y Wow. nosotros tenemos la respuesta. Pienso que es una manera en que la iglesia se puede empezar a acercar a la gente y a mostrar el Sí, amor de Dios. Porque lo así primero que la es. gente conoce es el amor de Dios. Después viene la justicia, viene todo lo demás cuando tú estás en Jesús, pero antes es el amor. ¿Sí? Así Porque es. en Juan 3:16, todos lo conocemos, pero se nos olvida Juan 3:17, que dice que Dios no mandó a No, Cristo a condenar el mundo, no sino que salvarlo. Uy, a salvarlo y amarlo. Y wow, a sí veces es. nosotros lo estamos condenando y estamos condenando a nuestra propia gente, ¿sí? A nuestros Ujú. propios hermanos en Cristo. Y pienso que es muy importante porque son enfermedades silenciosas Ujú. de las que la gente no habla. Y Cata, por ejemplo, en ese sentido, cuando digamos es gente que, no sé, nace en el Evangelio tal vez, hablemos de creyentes, y Uh -huh. llegan a un episodio en su vida donde sí, leí un poco y es como ese, lo que tú dices ahorita, como sienten que no son aceptados, que lo que hacen la gente lo va a rechazar o quizás los van a juzgar. Entonces como que llegan a un punto también como de ensimismamiento, Uh donde -huh. no soy digno, no puedo, qué asco yo, para qué me trajo Dios al mundo. Y vuelvo y digo, son personas que nacieron en el Evangelio, pero entonces uno se pregunta ahí, o no entendió nada de la palabra, o desvió su mirada de lo que la Biblia dice. O sea, hablo de las cosas que Uh -huh. quizás yo he podido pensar como, pero ¿por qué? Sí. Entonces, ¿cuál puede ser como la causa o por qué puede pasar eso en un creyente? Claro, porque nadie está exento a ser atacado. Y el diablo, yo pienso que sabe cuál es la debilidad de cada uno. ¿Sí? Mm, uh-huh. Y por eso también es algo que yo digo en uno de mis posts, es muy importante saber cuál es la debilidad de uno, porque es donde uno más tiene que trabajar. Wow, sí. Y es la que más siempre tiene que estar alerta. ¿Sí? Uh-huh. Porque el diablo sabe por dónde sacarlo uno, sabe la debilidad de uno. Y puede que sí, toda la vida, pero hay eventos traumáticos que te pueden causar depresión. Y si estuviste toda la vida en la iglesia y nunca te enseñaron cómo lidiar con eventos traumáticos, ¿tú cómo vas a saber cómo lidiar con ellos? No, pues creo que ese es un Entonces, tema ¿qué que pasa? nunca se trata. Entonces, ¿qué Ajá. pasa? Tú al no saber cómo lidiar con eso, pues la mente empieza, ¿sí? Mm, Pero yo sé, y además ahí viene la culpa, porque entonces uh-huh. tú empiezas como, pero yo sé que tengo que hacer esto y yo sé que soy una nueva criatura y yo sé, pero me siento así, Uh-huh. pero es Uh-huh. una porquería. Entonces, en vez de ayudar a que la persona esté mejor, empeora su situación, ¿sí? Wow. Entonces es como a cualquiera le puede pasar. Sí, hay gente que le pasa porque se ha desviado, pero hay gente porque es que son ataques. Ninguno está exento. Jesús no dijo, usted es cristiano, ya todo va a estar bien en su vida. Dijo, no, yo no les prometo que todo va a estar bien, pero yo les prometo que va a estar con ustedes siempre. Amén, ¿Sí? así es. Entonces son ataques, pueden pasarle a todo el mundo, ¿sí?
yo te voy a hablar como mujer y por lo que lo he visto, 3 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente. Wow. Y un abuso sexual es un evento traumático en el que tú a veces no sabes cómo vas a reaccionar y no sabes cómo manejarlo. Entonces, si eso te pasa a ti, ¿sí? Tú es como, no sé qué voy a hacer. Y si no tienes la confianza y no tienes gente que te pueda ayudar, que no esté, porque cuando tú estás en la mitad del problema no puedes ver el resto, ¿sí? Cuando tú estás en el centro es muy difícil ver otras opciones. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tú no sabes qué hacer y lo que necesitas es la ayuda de otros. Wow, ¿sí? Sí es. Necesitas la ayuda, si has estado toda la vida en la iglesia, de un líder cristiano que te pueda ayudar. Si es algo que tú ya sientes que no puedes manejar y que ya con la Biblia, buscar ayuda. No tiene nada de malo buscar ayuda. Porque para nosotros es tan fácil decirle a la gente, vaya y busque un médico si está enfermo. Pero es tan difícil decirle a alguien que está pasando por una situación traumática, que está pasando por una enfermedad, decirle, busque ayuda, vaya a un psicólogo, vaya a un psiquiatra. Sí. Porque hemos estigmatizado eso como no tienes suficiente fe. Ajá, Y es muy tal cual. chistoso porque esta misma situación pasaba antes, como en los 50, con las enfermedades físicas. Entonces la gente no podía ir al médico porque pues no tenía suficiente fe para ser sana, ¿sí? Wow. Y después entendimos que hay sabiduría, que hay niveles de fe, que por favor ve al médico, que así como porque mucha gente se murió, hay gente que ha dejado morir a sus hijos porque no creo en los médicos, y uno es como, oye, por favor, o sea, un poquito de, o sea, 3 dedos de frente, es lo mismo, es lo mismo, busca ayuda, busca la ayuda que tú necesites, ¿sí? Tanto en la iglesia, con tus amigos, y ayuda profesional si la necesitas. Y es que buscar ayuda profesional no dice ni que estás loco ni que tú no puedes, simplemente que no tienes el conocimiento de cómo superar esto. Y yo pienso que por eso sí has estado toda la vida en la iglesia, bien, pero puede pasarle a cualquiera. O sea, la depresión, ansiedad no está ligada ni a edad, porque hoy en día hay muchos niños que sufren de depresión. ¿Sí? Wow. Cada vez es mayor la tasa de suicidios en niños, por ejemplo, y uno dice un niños, ¿sí? No respeta raza, no respeta credo, no respeta género. Esto le puede pasar a tocar a cualquiera, como cualquier otra enfermedad. Entonces es entender que sí, o sea, la palabra es lo más poderoso que hay. Y yo nunca voy a decir lo contrario. La palabra es lo más poderoso que hay. Pero la palabra también debemos saber cómo usarla. ¿Sí? Porque es importante saber que si tú no sabes que estás sufriendo una enfermedad mental, ¿cómo vas a creer por tu sanidad? Eso es algo que quería decir, tú lo mencionabas en tu blog, hasta que a una persona no le digan qué tiene, ¿cómo atacas el problema? O sea, ya sabes, dale con toda, vamos a pelear la buena batalla de la fe y hacerle. Sí, y es lo mismo. Entonces, la Biblia habla de depresión, o sea, a mí me encanta la historia de Elías. Elías mata a 400 profetas de Baal, o sea, el tipo hace semejante espectáculo, y después una vieja le dice, te voy a matar, y él muy pendejo va y se esconde y le dice a Dios que se quiere morir. Sí. Le dijo a Dios, yo me quiero morir, o sea, acabas de matar a 400 profetas de Baal, o sea, una vieja te dice que te va a matar. Pero ¿qué pasa? O sea, y me gusta mucho porque es como, Dios le dice como no, duerme y come, tranquilízate, ¿sí? Porque es eso, son eventos traumáticos. Y él estaba cansado, estaba muchas cosas. Y le costaba oír a Dios. Porque ahí después es cuando dice que Dios no estaba ni en el viento, ni en el fuego, sino que Dios estaba en esa voz pequeña, ¿sí? Le costaba oír a Dios en ese momento, porque es que cuando nosotros estamos pasando por esas cosas, nos cuesta oír a Dios. Porque es que para oír a Dios, mi espíritu y mi alma tienen que conectarse. Así ¿Sí? es. Porque Dios no nos habla con voz audible. 1 en 1.000.000, o sea, eso no pasa, eso es algo sobrenatural. Dios nos habla a través de
de nuestra propia voz a veces y de intuiciones, nos habla a través de otras personas, pues intuiciones no, es Dios, pero es una manera de ponerlo, Sí. ¿sí? Tienen que conectarse, entonces cuando tú estás pasando por eso, no, es muy difícil oír a Dios. Por eso necesitas la ayuda de otros. ¿Sí? Okay. Entonces, tú ves en todos los salmos cuando David dice que su alma está angustiada, que, o sea, la Biblia habla de esto, ¿sí? En la Biblia tú lo puedes ver, tú puedes ver a Jesús, ¿sí? Tú puedes ver los apóstoles después de que Jesús fue, ellos volvieron a ser pescadores porque dijeron ya, pues al carajo, o sea, esto no fue para nada, ¿sí? Sí. Esa es una situación en la que no sabían qué hacer y es algo que nosotros tenemos que empezar a ver en la gente. Sí, así como yo acompaño a una persona que está mal y que necesita ser fortalecida en su fe cuando está pasando por una enfermedad física, una enfermedad mental necesita mucho más ser fortalecida en la fe. ¿Sí? Porque es acá donde está batallando. Y no la pueden abrir y sacarle, ¿sí? A mucha gente la medican, claro. Y a veces yo pienso que cuando es necesario la gente tiene que ser medicada para poder salir de eso, ¿sí? Pero realmente es nosotros como iglesia aprender a identificar este tipo de cosas, porque va a pasar mucho tiempo hasta que la gente se sienta cómoda en hablarlo. Por así es. Nuestras ideas preconcebidas, por como los estigmas que hemos puesto sobre eso. Y ahí entra el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo puede mostrarle a uno cosas y puede mostrarle cómo hablarle a una persona, puede mostrarle que una persona necesita algo para que te acerques. Y creo que es muy importante porque creo que la gran batalla en este tiempo va a ser contra eso, ¿sí? Porque el diablo lo está haciendo. El diablo está matando a nuestros jóvenes. Los jóvenes cristianos y no cristianos se están suicidando. Sí, Y ya los están matando, se están suicidando, o sea, se están matando a sí mismos. Y por ejemplo, en esos, perdóname, sigue. No, sigue, ya terminé. Quería preguntarte, como qué, bíblicamente, qué consejos podemos tener, o sea, todas las de cómo renovar la mente, ya identificando el problema, qué versículos confesar, si hay de pronto gente que nos está viendo hoy, creyentes que quizás han pasado por eso, bueno, ya sé que tengo, digamos, de todo lo que nos has dicho, se sienten identificados. ¿Cómo empezar con esa batalla, a renovar la mente? ¿Cada cuánto? Ahora, la medicina espiritual, ¿cuál debería ser? La medicina espiritual, obviamente la palabra, ¿sí? Yo siempre digo, busca un versículo o 2 o 3 versículos que te lleguen a ti. Hoy en día es muy fácil. Metas al computador, Google, YouVersion, tú buscas la palabra y te sale el chorrero. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está hablando a ti. Yo tengo aquí varios versículos, digamos, para la depresión. Está Salmos 42:11, Salmos 34:17, Salmos 3:3, Juan 16:33, Romanos 8:38-39, 2 Corintios 1:3-4, Isaías 41:10. Y para la ansiedad. Si de pronto no los alcanzaron a copiar, pueden repetir la transmisión, sí, y ahí los miran. Dice Primera de Juan 4:18, Salmos 94:19 es para mí mi estandarte, y Primera de Pedro 5:7. Pero me gusta que la gente haga como la tarea de buscar algo que Dios les hable. Porque la Biblia, o sea, pues hay muchísimos, pero Dios te va a hablar específico porque va a hablar específicamente a lo que está en tu corazón. ¿Sí? ¿Ese que dices, que este estandarte, qué dice? Claro que sí, ya te digo. Salmos, lo tengo acá. Lo tengo en la versión amplificada que me gusta más en inglés. Porque, pues, explica un poco más, ¿no? Sí, Salmos, te dije, 94:19. Dice, en la multitud de mis pensamientos ansiosos dentro de mí,
tú me confortas, me alegras y alegras mi alma. Wow, así es. Entonces, creo que para cada persona es diferente, pero es importante buscar. Pienso que lo primero es buscar ayuda. Amén. Buscar ayuda no necesariamente, o sea, cada persona sabe dónde está. Buscar ayuda en la iglesia si es una persona cristiana. Si no es una persona cristiana, buscar ayuda con sus amigos cercanos que sabe que puede confiar, ¿sí? Y si es necesario buscar ayuda profesional. Hoy en Así día es. hay muchos, y obviamente hablo a los cristianos, hay muchos psicólogos cristianos, muchísimos. Lo que pasa es que a veces siento que nos relegan un poco al lado, sí, porque es como no, la psicología, pero hay muchos, conozco mucha gente que es cristiana y es psicóloga y puede hacer un muy buen trabajo. Y si no eres cristiano, también busca ayuda, o sea, sí, psicólogo, pero pues si hay alguna persona que no es cristiana y llega a ti con estos problemas, es el momento de hacer algo. O sea, Dios te está dando una oportunidad gigantesca para hacer luz y cambiar la vida de una persona. Ajá, ese es el pero Dios. Poder cambiar la vida de él. Ese es el de repente. Tú puedes ser el de repente de Dios para la vida de alguien, tanto cristiano como no cristiano. Amén. Y bueno, si de pronto hay alguien que nos está viendo y no sabe eso de qué es meditar, la Biblia, cómo me la como, qué hago con eso, pues primero, ¿qué es meditar y qué debería hacer, digamos, con ese versículo que quizás anotó, dice, bueno, voy a leer el versículo y ahora qué hago con ese versículo? Entonces, meditar es como comer, me encanta, es un ejemplo más inmundo, pero me encanta, es rumiar la palabra, como una vaca. Las vacas rumian porque ellas comen, se van al primer estómago y lo devuelven, ¿sí? Como es un poquito asqueroso, pero es un muy buen ejemplo. Es por ejemplo, coger es decir, gracias Señor, porque en la multitud de mis pensamientos ansiosos tú estás conmigo. Wow, Tú siempre amén. estás conmigo. Tú no me dejas ni me desamparas. Tú estás conmigo. Tú me confortas, tú me consuelas. Gracias porque tú das alegría a mi alma. Porque tú, Señor, tu espíritu vive en mí. Y porque tu espíritu vive en mí, yo puedo ser gozoso porque tu gozo es mi fortaleza. Gracias, Señor. Porque en la multitud de mis pensamientos ansiosos, tú siempre estás conmigo. Y es empezar así. Es meditar la palabra. ¿Sí? Amén. Así es. Y eso te Excelente. ayuda, y cualquier persona puede intentarlo. Y tú decías, ¿con qué regularidad? No sé. O sea, hágalo tan regular como cada vez que vengan esos pensamientos, hágalo. ¿Sí? No hay como hazlo una vez al día, no. Yo pienso que es personal, cada persona lo debe hacer cada vez que sienta la necesidad. Y en ese sentido, espiritualmente empieza a alimentarse. Pero ¿por qué es tan importante buscar ayuda? Porque al principio no es fácil ver estas cosas. No es nada fácil. Y necesita gente que te ayude a verlas. No es que vas a tener una muletilla toda la vida, pero necesitas a alguien que te ayude al principio. Así es. Igual también, o sea, lo que tú dices, hay infinidad de versos, pero siendo de pronto que es algo como ese miedo a lo que puede pasar, también es, y tú lo mencionabas, por ejemplo, Isaías 41:10, donde dice, son las palabras de Dios mismo diciendo, no temas porque yo estoy contigo, no vayas a desmayar porque yo te doy ese aliento, siempre te sustento con toda la diestra de mi justicia. Y wow, ahí uno mira realmente el amor de Dios, cómo está tan interesado y aún en esas cosas Él está ahí. Pero entonces lo que tú dices es importante. Si tienes la Biblia pero no la estás meditando, no la estás leyendo, no la estás hablando, nosotros creemos en el poder de las palabras, es complicado, ¿no? Entonces sí es importante, si los que nos están viendo
allí, pon la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón y háblala, que pienso que es la forma en la que, y me gusta que tú lo has venido resaltando, sin duda es la palabra de Dios, indiscutiblemente la que puede ayudar a una persona a salir Y de es muy esto. importante la gente que te rodea, porque la gente que te rodea es la gente que cuando tú no puedes hablar sobre tu vida bendición, son los que te van a ayudar a hablar bendición a tu vida. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la gente que está a su alrededor, ¿sí? Sí. Eso no quiere decir que un amigo no te puede decir, oiga, la están barrando en esto, pero es diferente decir eso a decirle a uno, usted es un bueno para nada, usted es una porquería, usted nadie lo quiere, usted es un ogro, ¿sí? O sea, son dos Sí. cosas totalmente diferentes y es muy, muy importante, sobre todo para las personas que están pasando por situaciones de depresión, de ansiedad, las personas cercanas, porque esas personas van a hablar vida a la vida, ¿sí? Amén, Cuando así la es. misma persona no va a poder hacerlo, ¿sí? Porque es que para Ujú. eso estamos. Es como cuando el pueblo de Israel ganaba la batalla cuando Moisés tenía los brazos arriba y Aarón Ujú. y creo que Yur, era Josué o Caleb Ur. le levantaban los brazos. Ujú. Nosotros estamos ahí para levantarnos los brazos unos a los otros cuando no se puede. ¿Sí? Así es, Y, así y es. es eso, es muy, muy importante estar la gente. Entonces, si hay alguien que está pasando por una situación difícil, busque gente que pueda apoyarle. Si de pronto es alguien que como que llegó a este live y no tiene ni idea de qué es, ahí yo sé que están saliendo los teléfonos de la iglesia y todo, llamen, porque va a haber gente que Ujú. los va a poder ayudar. ¿Sí? Así Porque es. realmente es muy, muy importante, porque en las enfermedades mentales es difícil salirse de uno mismo. Es Ujú. difícil ver, sobre todo, las cosas positivas cuando todo lo que tú estás viendo es malo. Porque estás viendo malo Correcto. en ti, estás viendo muchas cosas. Entonces es muy difícil como el salirse de la situación, porque no es Ujú. solo un dolor. Aquí es que es complicado porque además es algo que no es tan fácil de entender, porque es entender la mente, es entender las neuronas, es entender cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Ujú. Entonces es muy, muy importante la gente que tenemos alrededor. Amigos de fe como el paralítico, ¿quiénes son los que te levantan? Amigos de fe, entonces que te Ujú. estén rodeando de la palabra. Y bueno, y lo que escuchamos, pues hablas de las palabras, pero la música tiene influencia también. Si alguien Muy está importante. escuchando, El ser sí. humano tiende a hacer la cosa más estúpida, es que cuando está mal pone canciones tristes. Total. Pero Sí, sí, está sí, sí, sí. comprobado, es algo que hacen. Eh, la música es muy importante porque además, y sobre todo hoy en día, la gente canta y dice cosas que no tiene ni idea de lo que está diciendo porque no le está poniendo atención a las letras. Ujú. Pero las palabras tienen poder y la Ujú. música tiene poder. Y yo creo, si nosotros nos acordamos, el diablo, Lucifer, era el encargado de la música en el cielo. Entonces, Así es. la música es un arma muy poderosa del diablo Entonces, ¿qué para debería estar tanto alejar a la escuchando gente una de Dios. persona? Sí. Pienso que, pues, obviamente, alabanza y cosas que le animen, ¿sí? Eh, realmente es tener cuidado con lo que escuchas, tener Sí. mucho cuidado porque uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber que hay cosas a las cuales uno no puede acceder por el bienestar mental de uno, ¿sí? Ujú. Eso es muy importante con la música, obviamente, la alabanza, pues es alabar a Dios y la adoración. Ujú. Entonces, pero es tener cuidado porque pues tampoco puedo decir como, no, solo oye alabanza, oración, porque si no, entonces no vas a salir de esto. No, pues no se trata de eso. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Si tú sabes que hay algo que no te hace bien, no lo oigas. Si tú te das cuenta que la letra de una canción te está incitando a algo que va en contra de la palabra de Dios, por favor, no la oigas. ¿Sí? Así es, así es. Pero, Así pero es es. eso. Es también, yo creo que también la música tiene mucho que ver con los amigos y la gente que está alrededor de uno. Entonces, Ujú. está como de la mano. Ujú. Amén. Bueno, y aquí ya vamos cerrando un poco por el tiempo. Veo aquí alguien habla del poder que Dios tuvo para traer libertad al cautivo.
y volvemos y decimos, si alguien aquí nos está viendo, realmente es el deseo de Dios que tú seas libre, es el deseo de Dios, y Jesús también vino a morir. Al inicio Cata hablaba de la corona de espinas, mente, y dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús. Entonces, toda ansiedad, todo temor, toda depresión puede irse gracias al poder de la cruz, y Dios no ha dejado de hacer milagros. Eso es lo más chévere de Dios, que Él sanó, pero Él sigue sanando en este tiempo, amén. Entonces, si tienen preguntas, vamos a entrar ya en la ronda de preguntas. Por aquí hay una que dice, buenas noches, ¿qué diferencia hay entre la depresión y la ansiedad y cómo las identificamos? Sí, hablamos un poco de eso al principio, ¿sí? La depresión es cuando una persona no puede funcionar, no hay funcionalidad de parte del individuo, ¿sí? O si hay funcionalidad, que pasa en la depresión funcional, tiene los mismos síntomas o muy parecidos y le cuesta mucho. Las actividades diarias son muy difíciles de completar para esa persona, muy difíciles, ¿sí? Como que, ¿sí? Eso es la depresión. Y la ansiedad es un miedo intenso o excesivo hacia la situación que causa la ansiedad y es algo persistente y desproporcionado. Entonces la depresión es como ¿cómo se dice? Una emoción extrema negativa, sentimientos de inutilidad y culpa desmedida, ¿sí? Mientras que la ansiedad es mucho miedo, miedo excesivo, una angustia excesiva, ¿sí? Y desproporcionada. Entonces, esa es la diferencia entre la depresión y la ansiedad. Ok, bueno. Y ya, pues, Ahora, sabiendo que son, pues es más fácil verlas, ¿sí? Obviamente, y lo vuelvo a decir, muchas veces las personas que tienen ansiedad también sufren de depresión, pero no necesariamente. Así es. ¿Las adicciones se consideran enfermedad mental y pueden desencadenar depresión? Las adicciones son adicciones, no son enfermedades mentales. ¿Qué es una adicción? Una sustancia psicoactiva, desde el alcohol hasta la heroína, los hongos, el opio, todo, que causa que el cuerpo sea adicto a, o sea, tu cuerpo te lo pide, ¿sí? Y que esa es la adicción normalmente, y pues hay adicción psicológica que tu mente te lo pide, como necesito estar drogado para sentirme bien, o necesito estar borracho para sentirme bien conmigo mismo. Es una adicción. Pero sí, el consumo de sustancias psicoactivas puede desencadenar enfermedades mentales. Y las personas que consumen sustancias psicoactivas son más propensas a desencadenar enfermedades mentales, sobre todo si las personas tienen la predisposición, ya sea hereditaria o genética, en el sentido de que tienen desniveles, desbalances hormonales o de neurotransmisores o eso. Ok. ¿Cómo identificar una persona con un problema de depresión, ansiedad o suicidio si no lo comunica? Cosas pequeñas, ¿sí? Sobre todo, pues, si tú conoces a la persona, si te das cuenta de sus cambios de ánimo, de las cosas de las que habla o ya no habla. Normalmente una persona deprimida tiende a aislarse de las personas, a aislarse del mundo. Sí, puede que sea depresión funcional y haga su día a día y que interactúe con la gente, pero se vuelve más aislada. Como, y es estar pendiente de las cosas pequeñas, estar pendiente de las cosas pequeñas. Y vuelvo y digo, nuestro mejor aliado es el Espíritu Santo. Amén. Él sabe lo que cada persona está pasando, entonces realmente, porque muchas veces es muy difícil verlo, pero a veces por decir, ay no, solo está triste, ay supérelo, o ay no, ese mal genio suyo, porque es algo muy importante. Una persona con depresión es muy irascible, ¿sí? Es una persona que estalla y estallan muy fácilmente, entonces es como, ay ya, sí, como ese tipo de cosas es lo que te van indicando, y a veces es más decir, ay ya nomás, es decirle, oye, ¿estás bien? ¿Te está pasando algo? ¿Hay algo con lo que yo te puedo ayudar? Esas cosas pequeñas, y pues normalmente, hoy en día obviamente siempre han dicho que las personas que
pues, están pensando suicidarse, se despiden sin que la gente se dé cuenta, empiezan a regalar sus cosas, pero muchas veces no pasa. Entonces, es estar pendiente de esas pequeñas cosas, Los sobre todo, pequeños detalles. y sobre todo si hay personas que saben, o sea, si usted sabe que hay alguien que está pasando por una situación así, estar muy pendiente de la persona, porque pues es que el suicidio no es algo, obviamente a veces la gente lo planea por tiempo y por, sí, pero es en un momento, es así. Entonces, es estar pendiente de las cosas pequeñas, estar pendiente de su gente, de su gente. Sí. Y otra vez, el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado, nuestro mejor aliado. Amén. Así es. Bueno, aquí hay otra que dice, ¿en qué se reconoce un cristiano depresivo y cuál es la diferencia a un incrédulo? ¿Cuáles son los síntomas de cada uno? Son lo mismo. O sea, el hecho que tú tengas a Jesús no quiere decir que vaya a ser diferente. Simplemente quiere decir que estás más cerca y es más fácil para ti salir de esa situación. Y lo digo, digamos, con la persona que te contaba, que es una persona cercana, que sufre depresión. Para él ha sido muy difícil. ¿sí? Y para él ha sido muy difícil, pero pues le cuesta creer también en Dios y creer en muchas cosas. Entonces, los síntomas son los mismos. ¿sí? Es como decir, ¿cuál es la diferencia entre un cáncer de un cristiano y un no cristiano? Pues es lo mismo y los síntomas son los mismos. Simplemente que el cristiano tiene la batalla ganada desde antes, mientras que el no cristiano le va a costar más. Así es. Entonces es muy importante, por ejemplo, si tú nos estás viendo y tal vez no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, que tomes la mejor decisión hoy y lo invites a tu corazón. Realmente Él viene a dar libertad, dice, a libertarnos de cualquier cautiverio y sanar nuevamente a los quebrantados de corazón. Aquí alguien dice, ¿cómo una persona puede dejar pastillas para dormir? Que ya ha sido medicado. ¿Cómo puede ser una persona? Lo importante pienso que es pues, empezar a creer por la sanidad, ¿no? Sí. Empezar a creer, empezar a dejarlas poco a poco, ¿sí? Entonces que la persona, aquí lo importante es, ¿te las recetaron o tú la empezaste a tomar sola? ¿Sí? Sí. Y es también si empezaste a tomarlo sola porque no podías dormir, importante ir a un médico porque de pronto el problema es que tienes desbalances en la melatonina, entonces no necesitas las pastillas para dormir, necesitas es que te den melatonina para equilibrar tus ciclos de sueño. Entonces, pero es como todo, poco a poco y creyéndole a Dios. Así es. Amén. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. La gente agradece, gracias porque es un tema para profundizar. Excelente. Bueno, también otros hablando ahí que es importante estar declarando la palabra. Entonces, pues creo que eso es todo. ¿O quieres decir algo más? Nada, pues primero muchas gracias, me siento honrada que me hayan invitado, muchas gracias Angie. Los que pues también los invito a leer mi blog. La página está en mi página de Facebook, está en mi página de Instagram. Sé que Angie hablaste de la página de Instagram que abrí para mi blog, que es ce.heartandsoul. Y ahí estoy poniendo pues el link para entrar al blog y estoy tratando de poner, tengo que mejorar porque yo y las redes sociales no soy tan dada, pero trato de poner cosas tanto que hablo en el blog o cosas que encuentro acerca de todo lo que tiene que ver con la salud mental y la cristiandad. Y los invito pues a que lo lean. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Realmente gracias porque fue un buen tiempo, aclarado las dudas y también abriendo como los ojos para ver un poco más allá de esta necesidad. Entonces, gracias por tu tiempo y bueno, espero verte pronto. Claro que sí, que eso termine y podamos viajar. Sí, así es. Entonces, Vale, Katica, muchas gracias por todo y bueno, bendiciones.
Vale. Y a los que se quedan y les decía, tal vez no han hecho a Jesús el Señor de sus vidas, este es el tiempo de tomar la mejor decisión y sencillamente es abrir las puertas de su corazón, reconocerlo a Él como su Señor y su Salvador y realmente Él viene a transformarlo todo. Amén. Él viene a darle una nueva vida, cambia su manera de pensar cuando usted recibe y toma esa palabra. Entonces, allí donde está usted está, puede decir, Jesús, te invito a mi corazón, sé el Señor de mi vida, gracias porque tú viniste a sanar mi mente y mi corazón y ahora eres el Rey de mi corazón. Amén. Una sola oración puede cambiar todo su estilo de vida. Ahora, si tal vez necesita ayuda, aquí abajito están apareciendo los números de nuestra iglesia, somos FamiFe, puede llamarnos, realmente estamos interesados en poderles brindar esa ayuda. Sabemos que la palabra de Dios y el poder de Dios funciona en este tiempo y que para Él no hay nada imposible. Entonces, agradecemos a todos por conectarse. Nuestros pastores Omar y Neoma les envían un saludo y los invitamos mañana a las 7 de la noche, martes sorpresa, entonces estén allí súper conectados. Si miran en los comentarios, bueno, en YouTube y en Facebook está el link de la página. Ahí pueden darle clic y los va a llevar. Son buenos artículos con la palabra. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y bueno, bendiciones. Compartan este link para alguien que lo pueda necesitar. Bendiciones.